Luego de semanas en suspenso y en una disputa sobre el resultado electoral en Perú, finalmente se materializó la toma de protesta de Pedro Castillo como el presidente de ese país andino. Ahí estuvo el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, en representación de México, y para transmitirle a Castillo las felicitaciones y mejores deseos por parte de su homólogo en México, Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente. Un mensaje potente, el de Pedro Castillo, con el que promete abrir un nuevo episodio en la historia del Perú. Vamos a ver parte de lo que fue este mensaje. Los 3 siglos en los que este territorio perteneció a la corona española le permitieron explotar los minerales que sostuvieron el desarrollo de Europa, en gran parte con la mano de obra de los abuelos de muchos de nosotros. La represión a la justa revuelta de Tupac Amaru y Micaela Bastidas terminó de consolidar el régimen racial impuesto por el virreinato. Tendremos que potenciar la Contraloría General de la República, a la Fiscalía de la Nación y a todo el sistema judicial anticorrupción para que podamos reducir la corrupción con energía. Ningún peruano debe hacer coletas, denigrarse en programas de espectáculos o mendigar por atención en salud o para tener una pensión digna. La salud y las pensiones serán universales con una cobertura digna. Debemos dejar de lado las diferencias ideológicas, las posiciones políticas e intereses personales para poder arrancar a nuestra patria de las graves crisis que la agobian. Convoco a todos los peruanos, a los hombres y mujeres de esta patria, sin distingos de ninguna naturaleza, para decirles que ahora es el tiempo de la reconstrucción de la gran unidad nacional. Bueno, ya se encuentra con nosotros Juan José del Castillo, el J, director del canal El J Prensa Alternativa desde Perú. Bienvenido, Juan José. Azul, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Juan, muy buenas noches. Gracias por invitarme y dispuesto a responder. ¿Cuántas interrogantes me planteé? No, pues tenemos todas. Primero, el comentario, el balance, Juan José, porque vimos un discurso muy emotivo, muy potente, que recuerda además, acá nos recuerda a muchas cosas que también escuchamos y un programa de gobierno, una oferta que tiene muchos paralelismos con lo que estamos viviendo aquí en México. Son momentos históricos para Perú, Juan José. Bueno, una de las cosas interesantes es que Pedro Castillo iba recordándoles a las élites peruanas lo que había pasado en el Perú con la revolución de Tupac Amaru y cómo fue sometida vil y sangrientamente, y el tataranieto del gobernante de aquel entonces, uno de los Borbón, estaba sentado frente a él, Felipe VI, ¿no? Y a Felipe VI le decía: yo no voy a gobernar desde la casa de Pizarro, sino la vamos a convertir en un museo. Cosa que es un mensaje potente. Hay que acordarnos que la política está hecha de gestos y Pedro Castillo está demostrando tener una gran capacidad para manejar estos gestos. Ahora bien, lo que hemos visto en este discurso con Pedro Castillo es, al margen de los temas específicos que ha abordado, que es un tema muy local, nacional, como era lo que se esperaba, ha demostrado una evolución muy rápida de Pedro Castillo, porque la gran crítica que había sobre él era: no está capacitado para gobernar, no tiene idea de lo que es el gobierno, no sabe cómo funciona el Estado. Bueno, quienes hemos escuchado el discurso de Pedro Castillo hemos visto que no solo tiene una idea muy clara de la gobernanza que tendrá que enfrentar, sino que ha sabido rodearse de personas que le dan los instrumentos necesarios. No solo rodearse, nutrirse de información y saber elegir, ¿ya? Y también saber decir no. Porque, por supuesto, han habido presiones para imponerle ministros de todo tipo y él, como buen hombre de decir: déjame ver, voy a decidir, y al final decir: no me convence, no,
no. Y al final ha llegado al Parlamento con una propuesta de: aquí nadie tiene que asustarse, aquí no vengo a organizar soviets, no vamos a estatizar nada, vamos a iniciar políticas de Estado para favorecer a los que siempre fueron relegados en este proceso, ¿ya? Entonces, no hay temores. Ha hablado de generar todo un proceso constitucional sin vulnerar en nada los procesos legales para convocar una asamblea constituyente. La Constitución peruana dice: el único mecanismo para replantear la Constitución, los mecanismos constitucionales. Entonces Pedro ha dicho: ¿será que esta ley tal cual está escrita es la que debe imponerse? No. Entonces lo que voy a hacer es una reforma constitucional que será aprobada en las 2 legislaturas y luego a partir de eso convocaremos a una asamblea. O sea, no ha vulnerado, no ha generado temores, ha tenido un discurso de un estadista muy completo y con una visión muy clara, ¿no? Y con señales muy poderosas. Yo no voy a Palacio de Pizarro, eso será un museo. Formaremos el Ministerio de las Culturas, ¿no? Ni siquiera de la cultura, porque el de la cultura ya existía. No, vamos a convertirlo en el Ministerio de las Culturas, como es para un país como el Perú, como México, ¿no? Es una cosa interesante. Un poco la lectura inicial del tema, Azul, Juan. Había, sobre todo durante el proceso de campaña, una preocupación por un sector de la población allá en Perú. Decían que Castillo no iba a respetar ni la propiedad privada ni los ahorros. Pero en su discurso dejó en claro algo totalmente distinto. ¿Cómo ves? Totalmente claro, ¿no? Y ha dejado sin ningún tipo de sustento a quienes articulan este tipo de propuestas, ¿no? Y tiene que ver, además, déjame decirte, Juan, con las personas que por lo pronto ya sabemos, todo indica, han de ser parte del gabinete. Vamos, para ser honestos. Hasta estas horas, el gabinete es uno de los secretos guardados a 7 llaves, ¿ya? Bueno, pero por lo pronto se sabe que Pedro Franque, un neoliberal, un hombre de izquierda, profesor universitario, parece que será el ministro de Economía. Y algo que recién se ha sabido en los últimos minutos es que el probable canciller peruano sea un hombre de 85 años, el señor Béjar, maestro universitario que sigue ejerciendo, que en su momento fue guerrillero, fíjate tú, en la década de los 60, fue indultado, fue parte del gobierno de Velasco y una de las mentes más lúcidas del Perú. Todo indica que sería el próximo canciller de la República, ¿ya? Que sería el que definiría también su posición o que el que le ayudaría a definir la posición del gobierno de Perú frente al Grupo de Lima, frente a los pulsos de poder que, por ejemplo, está impulsando el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Un hombre viejo y absolutamente lúcido, 85 años de edad, el señor Béjar, y absolutamente lúcido. Entonces va por ahí, ¿no? Ya difícilmente alguien puede decir que viene Pedro Castillo a quitarle los ahorros a la gente, que te van a quitar tus $50 que tenías ahorrado en el banco, te lo van a quitar. No va a pasar. No, ha sido parte de una narrativa malévola de la derecha. Oye, Juan José, bueno, finalmente, cuando te decía yo que nos recuerda muchas cosas que pudimos haber y seguimos viendo aquí en México, uno se puede referir al discurso de Castillo, pero también a la situación misma en donde vemos un discurso conciliador, efectivamente, como ahorita lo están comentando. Sin embargo, nada más poner orden en donde hay que poner orden, que implica un combate a la corrupción, al tráfico de influencias, a un régimen de privilegios, en fin, afecta a una serie de intereses, y lo que aquí hemos visto es una franca resistencia por parte de muchos grupos sociales. ¿Cuáles crees que son los principales retos que va a enfrentar ahora Pedro Castillo, en general, el gobierno que representa? Pedro Castillo ha sido, como tú dices, efectivamente alguien que viene con un discurso que es obligado en estos tiempos en los que ya Andrés Manuel ha avanzado bastantes. Acá no tenemos que organizar soviets, acá lo que tenemos que hacer es gobernar con honestidad. Con ese dinero que nos ahorramos nos va a ir bien. ¿Quiénes son los que se van a resistir? Los que han ganado dinero deshonestamente. Los dueños de las concesionarias que le han hincado el diente, por ejemplo, al negocio del gas natural, que
vamos, es como la historia mexicana, ¿no? Han utilizado la infraestructura pagada por el Estado peruano, lo venden a clientes extranjeros, no invierten nada, pero sí son buenos para cobrar, ¿ya? Neoliberales para cobrar y socialistas soviéticos a la hora de invertir. Esos son los que van a resistirse seguramente y desde el Congreso van a hacer, o sea, Pedro Castillo no tiene una presencia determinante en el Congreso, la va a tener difícil, pero la calle comienza a ser el gran bastión de Pedro Castillo. Vamos a ver cómo es que evoluciona este tema, ¿no? Juan José, finalmente se nos acaba el tiempo, pero sí quiero preguntarte algo que me genera muchísimas dudas. El presidente Castillo reiteró hoy algo que ya había dicho en marzo, que los delincuentes extranjeros tienen 72 horas para salir del país. ¿De qué nacionalidad, a quiénes se está refiriendo? No me queda del todo claro. A ver, pasa que Perú ha tenido una ola migratoria muy fuerte del Caribe, específicamente de Venezuela, y en algunos casos también de Colombia, déjame decirte. Es un tema muy, muy complicado porque en Colombia tenemos grandes lazos, pero hay gente muy buena en todas partes y algunos malvados también en algunas partes. Entonces lo que el presidente Castillo ha dicho es, aquí agarramos a uno que esté robándole el celular a una persona y no nos vamos a dedicar a hacer que lo vamos a mandar preso, y lo sacamos. No, lo agarramos, lo subimos a un avión y lo devolvemos a su lugar de origen. Ya sea Venezuela. Bueno, hemos tenido mucha migración de gente de Venezuela muy valiosa, déjame decirte. Pero como en todo, llega gente que también no es honesta. Bueno, no sé, el presidente ha dicho, yo no me voy a complicar la vida. Encontramos a alguien robando un celular, lo subimos a un avión y buenas noches, los pastores, arréglenla ya. ¿No? O sea, muy práctico, ¿no? Como hombre de la sierra no me quiero complicar la vida. No queremos acá tener al señor metido en los penales y luego, no sé, pues organizando la banda. Y no, al avión y ahí ya me cuentan cómo va, que le mandan saludos de allá. Pues. Entonces no va para las empresas extranjeras que les gusta saquear a los países latinoamericanos. No, se refiere a esta migración que Muy hubo. bien. Hay que acordarnos, Perú tiene una migración de casi 1 millón de ciudadanos de Venezuela, muchos otros de Colombia, que digamos, entre los que han llegado algunos pocos, dedicados a las malas artes urbanas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pues ya más claro ni el agua, Jota. Juan José, qué gusto saludarte, pues felicitaciones por el inicio de este nuevo episodio en Perú y estaremos en contacto contigo para darle seguimiento. Pero por supuesto, un abrazo a ambos.